Tenemos el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 22 del 8º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es nuestro 4º día de coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo. Se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación, realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países. Números que valen la pena mencionar, aunque sean muchos. Bueno, a continuación le doy la palabra a la doctora Patricia Doria, directora de la línea número 17 del Instituto de Investigación en Diseño, y a la licenciada Eugenia Basualdo, que presentarán el proyecto de investigación La moda en su laberinto 5, cuyos resultados fueron publicados en la edición 174 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presentará en esta ocasión. Un honor presentar a estas queridas colegas y amigas. Abrazo y éxito en la comisión. Gracias. Gracias, Fabi. Bueno, le doy la palabra a Eugenia. Estás muteada, Eugenia. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, les decía, muchas gracias a Fabiola por la presentación. Bienvenidos todos ustedes a este encuentro, después de tanto tiempo de vincularnos a través de mails y distintos mensajes. Es un placer encontrarnos en este evento que nos reúne para exponer y presentar oficialmente lo que es la edición de nuestro cuaderno número 174, en esta edición de La moda en su laberinto número 5, en el marco del 8º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. En este sentido, queremos presentarles, junto a la doctora Patricia Doria, el proyecto número 17, Imagen, Moda y Tendencias, reflexiones sobre el sistema de la moda, nuestra línea de investigación número 17, que reúne a casi 20 escritores de todo el mundo que colaboraron con sus investigaciones y fueron plasmadas nada menos que en esta edición, que si bien se presenta este año, ya tuvo su publicación en el 2022. Les decía, esta presentación está a cargo de la coordinación de la doctora Patricia Doria, quien les habla, quien trabajo también en este equipo, y la idea es que ustedes sean los protagonistas en esta tarde, así que voy a hacer un breve pase a Patricia para que les dé oficialmente la bienvenida. Bueno, sí, gracias, Eugenia. Y gracias por todo el trabajo que hace Eugenia, persiguiéndolos a todos ustedes y recibiendo todos los trabajos. Yo sé el esfuerzo que hacen, pero realmente hemos logrado el 5º cuaderno de La moda en su laberinto, el número 174. Realmente es un orgullo, un placer trabajar con todos ustedes. Cumplen en tiempo, en forma, y la verdad que están haciendo crecer el área moda y tendencia, que siempre se presupone que es un área más proyectual. Ahora estamos escribiendo y asentando la teoría como una disciplina en el área moda, cosa que esto lo estamos construyendo nosotros, por eso para mí es un orgullo. En Imagen, Moda y Tendencias, reflexiones sobre el sistema de la moda. Yo quería contarles un poco, o hacerle un breve marco de la moda. No es algo inmutable y eterno. Como sabemos, es permanentemente cambiante, es vertiginoso y es mutante. Estas características estimulan a apreciar su riqueza y variedad en su propio entorno y entender la aproximación de contextos de la moda en nuevas realidades. Todo el tiempo son nuevas realidades, y ustedes las abordan en todos sus escritos. Hay contrastes, y en apariencia siempre hay como un desorden en la moda que puede alterar nuestra percepción. Pero como vemos en estos escritos del cuaderno 174, o nuestra revista científica 174, proponen explicar y preparar al lector
al desafío que implica toda discusión de grandes generalidades. Por esta razón, cada uno de ustedes, cada uno de los autores, focaliza lo particular de su preocupación en su discurso y del criterio de selección de determinados temas de interés que son siempre multidisciplinarios y transversales. Este amplio espectro de temas que compone la propuesta académica de la publicación 174 profundiza en el panorama de la moda actual desde distintos ámbitos y algo que llamamos con Eugenia, cuando hicimos la construcción de todo esto, miradas. ¿Por qué lo llamamos miradas? Porque la realidad es que muchos de ustedes no vienen directamente de la extracción de la moda, o su expertise no es la moda o el diseño de indumentaria, sino que vienen de otras áreas y atraviesan la moda desde algún punto. Entonces, esa mirada de ustedes la fuimos como haciendo confluir con otros autores. En la mirada 1 tenemos moda y arte, que podemos empezar, Euge, a entrar en detalle en la próxima slide, así lo vamos viendo. En mirada 1 agrupamos a todos los que atraviesan desde el arte la moda. Esta mirada se centra en analizar y teorizar sobre la investigación entre moda y arte como forma de percepción de la cultura. El arte identifica y hace propia la cultura, que inspira y otorga nuevos significados en la moda en la sociedad. En este caso, la escritora Sara Peisajovic, el arte en la moda, un análisis de las categorías del arte aplicadas a las prácticas vestimentarias. Ella representa a la Universidad Nacional de las Artes y a la Universidad de Palermo. Carolina Naya Franco trabaja sobre Helmut Newton y los Bunny Costume, moda, fetichismo y bondage, Universidad de Zaragoza, España. Claudia Carvalho Ciminio, la influencia española en la pintura de Edouard Manet, Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil. Román Padín Otero, Teresa Berganza, el guardarropa de concierto, Universidad de Vigo, España. Pasamos a la mirada 2. En este caso, Fashion Brand Communication, la relación entre moda y marcas es tomada como signo e imagen y como elemento fundamental en la comunicación de las marcas de la moda. En este caso, la autora María Laura Espina, el color como identidad de marca, forma y color en los icónicos pañuelos Hermès, Universidad de Palermo, Argentina. Jean-Francesc Fondeville Gascon, Pedro Mir Bernal, Patricia San Miguel, Teresa Sadaba Garraza y Fátima Vila Márquez, y todo un equipo de investigación, trabajan en el tema involucrar a los empleados para atraer a los clientes, el papel de la marca interna en la moda en el comercio minorista, y representan a la Universidad Pompeu Fabra, España. En el caso de la mirada 3, que ahora vamos a pasar, es un tema moda y sostenibilidad, un tema muy recurrente este último tiempo, porque la moda es llamada como uno de los contaminantes más grandes en la industria textil. Entonces lo que proponen estos autores son nuevas lógicas productivas en indumentaria sostenible, nos hablan del cuidado del medio ambiente y desarrollan una visión muy particular del nuevo mundo textil. En este caso, Jorge Castro Falero habla desde el lado claro de la moda, actores relevantes para su transformación, Universidad de la Empresa Uruguay, Elizabeth Retamoso, nuevas lógicas productivas en indumentaria sostenible, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Pasamos a la mirada 4, que es moda y sociedad, es una mirada como amplia. Se presentan recorridos históricos, vanguardias futuristas, ruptura de paradigmas, nuevos paradigmas, filosofía, tecnología, definiendo continente y contenido en el área moda. En este caso, Blanca Paula Rodríguez Garabatos toma el tema El Santo Grial de Emilia Pardo Bazán, una historia de dandismo y decadentismo, Universidad de La Coruña, España. Rocío Luque Magañas, La moda como reacción contra la estaticidad del mundo, Universidad de Málaga, España. Valeria Tuoso, Hipermoda 3, La moda rizoma, lectura desde Byung-Chul Han, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Pasamos a la mirada 5. Esta es una mirada que hemos incluido, moda e innovación.
es algo que se estudia en muchos laboratorios en el mundo. En Argentina creo que todavía no logramos este estándar. Aparece la investigación científica en sintonía con la disciplina de la moda, donde la innovación y la tecnología ponen en evidencia nuevos estudios para el bienestar humano. Y acá Daniela Laura Rondinone presenta diseño de una suela de zapato con sensores integrados para el manejo del dolor crónico en pacientes con neuropatía diabética, y ella representa North Carolina State University, Estados Unidos. También Universidad de Palermo, diría yo, ¿no? Hay muchos autores, quiero aclarar, que ya vienen trabajando como una saga algunos temas. Es el caso de Jorge Castro, el caso de María Laura Espina, no me quiero olvidar, o Valeria Tuoso, que van generando como una continuidad sobre un tema y le van dando como distintas variaciones. Y en la próxima slide que vamos a ver, les quiero mostrar nuestros antecedentes, el cuaderno 48 y 58, todavía no se llamaba La moda en su laberinto. Esta saga comenzó en el cuaderno 100, 127 en el cuaderno 150, cuaderno 152 y el cuaderno que hoy estamos súper orgullosos de presentar, el cuaderno 174. En este caso le vuelvo a dar la palabra a mi compañera. Euge, podemos seguir. Muchísimas gracias, y esto un poco nos abre el escenario para que comiencen ustedes a abordar en detalle, o por lo menos en el tiempo que este encuentro nos permite, cada una de las presentaciones. Si les parece, para optimizar un poco las distancias y el cambio horario, voy a comenzar con aquellos que están un poquito más lejos, pero en esta oportunidad vinculados en la cercanía. Los voy a ir nombrando y junto con sus presentaciones, como para llevar un orden y una dinámica, y luego, por supuesto, voy a ir dándole el paso a cada uno de ustedes si les parece. Comenzamos, Daniela Rondinone, si te parece, con tu presentación, con tu descripción acerca de la investigación que estuviste realizando para compartir con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar de vuelta conectada con la Universidad de Palermo. Yo hice mi carrera de grado allí, así que nada, un placer y un honor ser parte de esta publicación. En esta oportunidad voy a comentar una investigación que hice en lo que es el diseño de una suela de zapato con sensores embebidos, pensado para el manejo del dolor crónico en pacientes con neuropatía diabética. Comenzando, en primer lugar, comentando un poco la problemática y cómo surgió esta investigación. La neuropatía periférica es una condición que produce un daño en las fibras nerviosas en determinados pacientes, y esto puede generar dolor crónico y pérdida de lo que es la sensibilización en las extremidades, en manos, pies, por ejemplo. Esta condición en particular afecta muy frecuentemente a los pacientes con diabetes, y se estima que afecta a más de 2/3 de todos los pacientes diabéticos. Esta condición, lo particular que tiene es que también puede aumentar el riesgo de estos pacientes de tener pie diabético. Pie diabético es una de las complicaciones más graves en un paciente con diabetes, que en casos más extremos les puede costar que tengan las extremidades amputadas, lo más común siendo los pies. En lo que es este tipo de condición, la mayoría de los tratamientos incluyen el uso de opioides para tratar los síntomas, y el riesgo de esto es que puede generar una adicción a opioides a largo plazo. Existen ciertas terapias alternativas para estas condiciones, pero lamentablemente solo se pueden usar en lo que son los consultorios médicos con el doctor, lo cual lleva a la necesidad de esta problemática, que es el desarrollo de nuevas estrategias que permitan manejar este dolor en los pacientes con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente, y principalmente que puedan ayudar a los profesionales de salud que tratan estos pacientes a tener un mejor diagnóstico y monitoreo de estas condiciones. El objetivo principal entonces de esta investigación fue desarrollar un prototipo de una plantilla para el calzado que tuviera ciertos sensores embebidos
con el objetivo de poder analizar ciertos parámetros fisiológicos que pueden estar asociados con el dolor. Parámetros fisiológicos, por ejemplo, lo que es temperatura, movimiento y determinados parámetros que ocurren en el área del pie. El objetivo de esto sería poder ayudar a los pacientes a mejorar su tratamiento a través de lograr un mayor entendimiento de sus condiciones particulares. La idea es que al monitorear ciertos parámetros fisiológicos, los médicos puedan hacer un patrón de los elementos que generan el dolor en ciertos momentos del día en el paciente y cómo esto se puede abordar desde un mejor tratamiento y monitoreo. Lo que es la metodología de mi investigación estuvo dividida en 3 etapas principales. Al principio comenzó haciendo una revisión literaria, como cualquier investigación, y en este caso fue clave esta primera etapa para entender más en detalle la patología. Esto fue abordado dentro de una maestría en tecnología textil, lo cual la parte médica no estaba en tanto conocimiento. Entonces fue muy importante entender cuántas personas están afectadas con esta condición, qué síntomas tienen y cuáles son los problemas que luego se pudieran mejorar desde lo que es la tecnología textil y lo que es la industria de la moda. Durante este proceso se hicieron diferentes descubrimientos, principalmente relacionados con el calzado en los pacientes diabéticos. Por ejemplo, se identificó la importancia de los materiales textiles que se usan en esa zona. En los pacientes diabéticos es muy importante el uso de telas suaves que no generen fricción con el pie, ya que eso puede llevar a tener ciertas lesiones. Otra cosa que se identificó también fue que el uso de tratamientos antimicrobianos puede ayudar mucho en estos pacientes, ya que son muy propensos a tener infecciones en el área del pie. Y también se identificó lo importante que es el confort en el área del pie. Son pacientes que tienen que tener un calce muy adecuado de lo que es el calzado, de nuevo para no generar incomodidades que generen lesiones, y el confort por sobre todo. Una vez finalizada la revisión literaria, se continuó con la segunda etapa, que también fue sumamente importante, que fue hacer un Customer Discovery para poder tener una perspectiva multidisciplinaria en la problemática. No era suficiente con ver en la literatura, fue muy útil hablar con profesionales en el tema que pudieran ayudarme a entender cuáles son los problemas que hay que solucionar desde diferentes perspectivas. Entonces, como parte de este proceso, se condujeron entrevistas a nutricionistas, farmacéuticos, ingenieros biomédicos y enfermeras que pudieran aportar datos a la problemática, cada uno desde su área de expertise. Y este proceso permitió identificar las prioridades para el proyecto. Lo que quedó claro luego de esta etapa fue que era importante diseñar un producto que pudiera detectar y cuantificar el dolor en estos pacientes para de esta forma mejorar su calidad de vida y también ayudar a los profesionales a un mejor diagnóstico. Es una problemática que tiene como 2 caras. Una es el paciente y otra cómo los profesionales pueden ayudar mejor al paciente. Y usando toda esta información de las 2 primeras etapas se pudo finalmente llegar a la tercera etapa de la metodología, que fue el diseño y desarrollo de un prototipo de plantilla. La idea de este prototipo, como dije anteriormente, fue poder analizar parámetros fisiológicos que pueden estar relacionados con el dolor. Y en este caso, era importante tener un producto que pudiera recopilar estos datos, medir diferentes parámetros y esta información que pudiera estar relacionada con el dolor del pie, y luego analizarlos, es decir, poder conectar esos datos con los profesionales de la salud, que son los que finalmente los van a analizar y poder ayudar al paciente. El prototipo, cabe destacar que fue hecho a modo de prueba de concepto. El prototipo, bueno, desafortunadamente no lo tengo acá conmigo, pero si alguien está interesado, con gusto puedo brindar videos e imágenes, pero es una prueba de concepto
de cómo puede ser abordada esta temática. En aspecto no va a lucir como un producto comercial, pero justamente la idea es poder abordar qué opciones hay en esta temática y en un futuro puede convertirse en un producto que uno encuentre en un local. Este prototipo consistió en una plantilla que contaba con 4 sensores de temperatura ubicados a lo largo de la plantilla, un acelerómetro para poder medir el movimiento en el pie, y todo esto tenía un microcontrolador que es la parte, digamos, que tenía toda la programación para ayudar a que todos estos sensores luego puedan ser visualizados en una pantalla. Y un cable USB y diferentes cables de conexión entre los sensores. Y en cuanto al diseño de la plantilla para esta primera iteración del producto, se optó por tener 2 capas. La primera capa contenía todo lo que eran los componentes electrónicos y los materiales más voluminosos del prototipo, que estaban integrados con técnicas de costura en la plantilla, y entre sí los componentes, los sensores, estaban integrados con técnicas tradicionales de soldadura de componentes electrónicos, y luego se optó por agregar una segunda capa, que el objetivo de esta segunda capa era ocultar todo el material voluminoso para que la plantilla no sea incómoda luego para el paciente para utilizarlo. Bien, eso resume lo que es la etapa de lo que es la metodología, y como conclusiones de este trabajo se pudo verificar que es posible diseñar un prototipo de plantilla que pueda medir en tiempo real la temperatura y el movimiento del pie. Esto se testeó en un evento y se conectó vía Bluetooth lo que ocurría en la plantilla con un programa de computadora, y se podía ver cómo se visualizaba en tiempo real cambios de temperatura. Por ejemplo, apoyando el dedo en uno de los sensores se veía cómo aumentaba la temperatura, moviendo la plantilla se veía cómo se generaba un gráfico en la pantalla, lo cual prueba que es posible embeber componentes en la plantilla para medir los parámetros fisiológicos. Pero para mí lo más enriquecedor del trabajo en sí fue el enfoque interdisciplinario y cómo fue posible tener en cuenta los diferentes requisitos clínicos, requisitos de diseño, de ingeniería, de medicina, de nutrición, y combinar todos estos requerimientos en un único producto. Eso fue personalmente lo que me pareció mucho más interesante, y como, digamos, mensaje final, este trabajo lo que hace es destacar la importancia del trabajo interdisciplinario en este tipo de proyectos, que no haya una división en lo que es diseño, ingeniería, medicina, sino que todas las disciplinas puedan trabajar conjuntamente y puedan abordar estas disciplinas que tienen como último objetivo mejorar la calidad de los pacientes. Y también importante recalcar la importancia de tener miembros en estos equipos que vengan tanto del ámbito académico como de la industria. Eso también fue sumamente enriquecedor. Y para terminar, cabe mencionar algunas futuras áreas de investigación. Como mencioné, este fue un primer prototipo que se hizo, pero hay mucho más para investigar en el tema. Algunas áreas, por ejemplo, lo que se puede hacer es incluir más sensores que puedan medir otros aspectos fisiológicos, por ejemplo, frecuencia cardíaca, cantidad de pasos que realiza el paciente en el día, velocidad. Otra área que ya sería más relacionada con el usuario final es, sería interesante medir el impacto que tienen diferentes tipos de medias que el paciente utilice mientras está usando la plantilla. Las medias se hacen con un tejido de punto, y dependiendo del grosor, dependiendo de si uno utiliza fibras naturales o sintéticas, etcétera, y demás cuestiones, esto puede afectar cuán bien se leen los datos de estos sensores en el pie. Entonces eso sería como un área interesante. Y una última área también interesante que sería para abordar en el futuro es el impacto de materiales antimicrobianos que puedan proporcionar otro beneficio. Entonces uno no solo mediría estos parámetros fisiológicos
y lo asociaría con el beneficio que tiene el diagnóstico, pero además podría tener otro beneficio que es prevenir posibles infecciones en el área del pie, que bueno, es una problemática que tienen muy frecuentemente estos pacientes. Eso resume un poco mi investigación, pero bueno, sí, como comentaba, si alguien está interesado en recibir más información o alguna imagen del prototipo, con gusto lo puedo compartir. Daniela, muy buen trabajo. Quisiera que le aclares a todos que esto no se hace en la Argentina, que sería interesantísimo decirle dónde estás, porque si no van a decir en Argentina hacer unas investigaciones tremendas, no es verdad. Esto en la Argentina no se logra, así que aclararles eso y después continúa Eugenia. Sí. Sí, esto fue, bueno, realizado, yo hice una maestría en Ingeniería Textil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y allí tienen un College of Textiles que cuenta con diferentes áreas de investigación. Esto estaba enfocado en una materia llamada e-Textiles, que se basa en incorporar elementos de la ingeniería a los textiles, entonces combinar estas dos áreas. Sí, como dice Patricia, desafortunadamente todavía no está en Argentina, pero yo creo que en breve puede llegar, y hoy en día hay muchos kits de programación y hay muchas herramientas que permiten una introducción más rápida a esa área, tal vez en estudiantes que no tengan tal vez los conocimientos de ingeniería. Sí. Muchas gracias, Daniela, por tu aporte y tu presentación, y desde luego aprovecho para hacer una aclaración a todos. Estas investigaciones que forman parte de nuestra línea de cuadernos están disponibles de manera digital, súper completas y con todos los detalles en nuestra página, que es palermo.edu/cuadernosdc. Ahí pueden encontrarlas y descargarlas fácilmente. Y para continuar con las presentaciones, y agradezco también a Daniela por cumplir con los tiempos de las presentaciones, la idea es que cada uno pueda en tan solo 10, 15 minutos poder resumir una investigación que sabemos que lleva muchísimo tiempo, pero bueno, los tiempos nos corren y hay otras comisiones que también esperan una vez que nosotros finalicemos. Doy la palabra sin demasiada más introducción, y no quiero robar más tiempo a ustedes, a Joan Francesc Fondevila Gascón, que nos va a presentar acerca de involucrar a los empleados para atraer a los clientes, el papel de la marca interna en la moda en el comercio minorista. Adelante, y somos todos ellos. Gracias, es un honor y un placer estar con vosotros, allende los mares. Estoy ahora en La Scala, que es un pueblecito en la Costa Brava, en Cataluña, en España, y la investigación, aparte de la Universidad Pompeu Fabra, también participaron pues, la Universidad Ramon Llull Blanquerna, Universidad de Girona, Universidad de Navarra, el Centro de Estudios sobre el Cable. Y como sabéis, en nuestra línea de investigación pues somos un grupo interdisciplinar, como comentaba Daniela, que implica diversas áreas de conocimiento. En este caso, pues se implica comunicación, marketing, economía, telecomunicaciones y también la informática en algún aspecto. Entonces, básicamente, en nuestra línea de actividad, ya sabéis que hemos analizado el impacto, sobre todo en monetización. El objetivo, más que entrar en detalles de producción, es en aspecto de monetización, cómo econométricamente se puede obtener rendimiento de productos como el que ha presentado Daniela u otros, quizá otros más, algunos enfocados a low cost y otros sectores. Entonces, en este caso, hemos estudiado en ocasiones por redes sociales, impactos de rendimiento en términos métricos, y en la investigación en concreto se analizó cómo el internal branding puede beneficiar la salida comercial de productos que se lancen. Entonces, se partía de la hipótesis de que un mejor internal branding genera mayores posibilidades de engagement con el cliente final. Si los empleados de las empresas fabricantes conocen los valores, conocen la manera de producir, lo que quieren transmitir las empresas, pues existen más opciones, y de hecho en el marco teórico descubrimos diversas investigaciones, sobre todo de ámbito anglosajón, en las que se reflejaba esta correlación directa entre conocimiento de la propia marca y transmisión. Incluso Walmart llevó a cabo una actividad que aparece en algún artículo en la que la mayor implicación de un pequeño porcentaje de trabajadores implicó pues,
pues una mayor salida al mercado. Siempre hablamos de cifras moderadas, esto es como el PIB, crecimientos de 2 dígitos no los acostumbran a dar, acostumbran a ser de 1 dígito. Entonces, lo que se llevó a cabo como metodología fue una cuantitativa, una encuesta entre trabajadores de empresas retail, de empresas del sector, y lo que quizá aportaba más valor, una cualitativa, entrevistas en profundidad a una N63, que ya sabéis, los que os movéis en estos entornos de artículos científicos, en journals, entrevistas en profundidad se habla de más de 5, ya científicamente puede ser una cifra respetable, pues en este caso más de 60 en un entorno especializado, llevó trabajo, llevó tiempo, pero dio buenos resultados. Bueno, básicamente, grandes sorpresas en ciencia no hay. También conocéis, los que lleváis trabajos doctorales, que en ocasiones los primerizos aspiran a resultados muy sorprendentes y al final el resultado no depende tanto de cómo se plantea la investigación, sino al final si la metodología se ha llevado bien a cabo, pues normalmente se ratifica la mayor parte de hipótesis. Este fue el caso. Por un lado, por ejemplo, se observó en los resultados que existía una correlación entre las empresas con mayor compromiso de los trabajadores con los valores de marca, como con los valores y el conocimiento de marca, y los resultados obtenidos en cantidad de ventas, en métricas diversas. Por otra parte, en las empresas en las que se detectó que el internal branding no encajaba del todo, se observó que era por una falta de estrategia, por una falta de largoplacismo, se actuaba muy a corto plazo. Como herramientas principales de transmisión del internal branding, se observó un 75% de email marketing, newsletter, luego 60% utilizaban herramientas multimedia, el vídeo especialmente, y luego el Meet, son Zoom, Meet, herramientas de interacción con los trabajadores, también un 56%. Y dentro de todo el elenco de los entrevistados en profundidad, pues se observó que más del 90% conocían los valores de marca, que en un 40% de casos las empresas no comunicaban el valor de marca, es decir, eran empresas que funcionaban de manera muy aburguesada y no transmitían, sobre todo a los nuevos trabajadores, los valores correspondientes, y esto generaba menos implicación. También aumentaba la tasa de rotación, esto ocurre en muchos sectores, por ejemplo en el sector turístico, en países turísticos como España, pues afecta bastante la tasa de rotación, la falta de implicación con la empresa. Luego, un 32% aproximadamente, pues admitían que las empresas llevaban a cabo una actividad para fortalecer lo que es el internal branding desde 5 años o más, o sea que algunas empresas sí que intentaban desarrollar la actividad a un plazo relativamente elevado. Y luego más de un 66% de empresas llevaban a cabo una cuestión que nos sorprendió, que era una formación activa a los trabajadores para que se fueran impregnando de esos valores de marca y los pudieran transmitir. Y aquí la mayor parte de entrevistas y encuestas se llevaron a cabo en entorno de oficina, no tanto de cara al público, aunque algunas sí, pero en el apartado de limitaciones de la investigación, ese quizá fue uno que fue complicado discernir entre el personal entrevistado o encuestado que diera la cara delante del público o que estuviera en oficina. Esta es una línea también futura a desarrollar. Y también como líneas futuras, pues nos gustaría que en entornos no europeos se pudiera llevar a cabo la misma investigación. Por tanto, os invitamos, los que estáis aquí, sé que hay algunos compañeros y compañeras españoles y españolas, pero los que seáis de fuera del continente, pues bueno, se podía intentar implementar y comparar los resultados para detectar si existe algún tipo de especialización o algún tipo de singularidad en otros continentes. Y esa es la explicación sucinta de nuestra investigación y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Joan, por el tiempo y la claridad en los conceptos. Continuamos con esta misma línea, esta mirada para seguir compartiendo acerca de Fashion Brand Communication con María Laura Espina, que nos va a presentar el color como identidad de marca, forma y color en los icónicos pañuelos Hermès. Adelante, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias a todos por escuchar esta presentación.
Bueno, yo ya vengo haciendo un recorrido, como dijo Patricia hace un ratito, tengo como un eje, un hilo conductor, ¿sí? En todos los escritos que vengo desarrollando, y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes este escrito que me gustó mucho desarrollar porque trabajé sobre el color como identidad de marca en los icónicos pañuelos Hermès. Ahí, digamos, me llamó mucho la atención el objeto en sí. Tengamos presente que yo vengo del área del diseño gráfico, o sea que no vengo del área de lo que es la moda. Siempre me llamó la atención el objeto, es un objeto de lujo, es icónico. Tengamos presente que fue creado alrededor de 1937, o sea, ya tiene muchos años, me llamó la atención por la grandísima cantidad de formas y de cromías en todas las colecciones de estos pañuelos Hermès. Tal es así que en un inicio me resultó un poco como complejo el abordaje, dada la cantidad de formas y colores como para poder hacer una investigación. Estos pañuelos son trabajados de una manera muy meticulosa. Por un lado, tienen la forma cuadrada, hablemos del cuadrado como forma visual básica, que ya está nos incluye en eso cuando hablamos de morfología, ¿no? Ya desde la época de la facultad. Estamos bajo una forma cuadrada, con innumerables formas internas, con un lenguaje visual vasto y con estos elementos visuales básicos dentro de los cuales se encuentra el color, que es el punto clave que yo tomé para poder hacer este escrito. Cada uno de estos pañuelos se diseñan en 10 propuestas cromáticas distintas, donde existe una estrecha colaboración, y eso también es un punto que me gustó muchísimo analizar y destacar, porque hay una colaboración muy estrecha entre los artistas que proponen los diseños, entre los coloristas que trabajan perdón, las diferentes vibraciones cromáticas, las diferentes intensidades, también analizan las distintas tendencias, ¿no?, vanguardistas en lo que es la moda y los gustos, por supuesto, de los clientes. Sumado a los artesanos, que son los que ejecutan las planchas, o sea, van a la parte de oficio, ejecutan las planchas, los grabados para la impresión, y finalmente a las costureras que le dan ese acabado perfecto con esas puntadas rectas, alineadas a la perfección. Por eso hay, digamos, muchos protagonistas en todo este proceso. Me permití abordar más específicamente el color, sosteniéndolo desde la mirada de distintos autores especialistas, ¿no?, en color. Por ejemplo, me sostuve en Albert Munsell, quien habla del color, el tinte y la saturación. Me sostuve en Kandinsky, quien habla más sobre la psicología del color, eso es muy interesante. Hice el abordaje con aquellos cromas que pude detectar que se repiten con mayor frecuencia, por ejemplo, el amarillo, el rojo, el azul, las mezclas, y todas esas combinaciones que surgen a partir de las mezclas con blancos, con grises y con negros. Ahí es donde aparece esta fuerza, ¿no?, que tiene Hermès, que apoya la identidad de marca, por supuesto, porque hacer todas estas propuestas en forma y en color apoya la identidad que ellos tienen, porque Hermès propone una paleta innovadora que es la resultante de la aplicación de todas estas combinaciones. Y además se apoya en la ubicación de las formas, o sea, no dejemos de lado, y ahí está también en el escrito, la ubicación de las formas, los pesos visuales, los tamaños, los elementos propios de la geometría, las direcciones y las actitudes de cada uno de estos componentes dentro del campo del cuadro. Y eso se respeta, o sea, cada uno de los artistas que son convocados para poder proponer y ofrecer sus propuestas, Hermès respetan, ¿no?, todas estas cualidades. Por eso Hermès, digamos, de alguna manera en mi investigación sostengo que
posee una gran capacidad analítica para entender las selecciones cromáticas y también las selecciones personales, donde va muy de la mano la percepción, los efectos que produce el color, la psicología del color, los gustos personales. Aquí, para que después quien tenga la oportunidad de leer el escrito va a encontrar un análisis exhaustivo sobre los contrastes complementarios, hasta incluso aquellos contrastes que son desacordes, contrastes que no estamos habituados a ver, también Hermé lo propone, ¿no? Como un desafío, y me resultó sumamente rico hacer este abordaje. Sostuve también el escrito con otro, digamos, teórico del color que yo admiré siempre, que fue Johannes Itten, profesor de la Bauhaus en su momento. Itten desarrolló sus famosos 7 contrastes de color y pude descubrir a lo largo de todo este análisis de cantidades y cantidades de pañuelos Hermès, cómo aparecen estos contrastes, ¿no? Las formas, la simetría, los elementos básicos, las operaciones de simetría, la traslación, la reflexión, la tensión, las anomalías, que hasta incluso sostuve con otro autor, que fue Gusius Wong, también me permitió argumentar esta mirada hacia esta gran diversidad, ¿no?, de colores y formas que propone este universo Hermé. Llegué a una conclusión que me dio mucha felicidad, ¿sí? A mí me dio mucha felicidad escribir esto, ¿no? Hacer este escrito, porque llegué a la conclusión de que el color refuerza la identidad de marca, ¿no? Para quienes estamos trabajando en identidad, vemos que, y se comprueba una vez más que el color refuerza la identidad de marca, que el color acompaña, que despierta experiencias, que despierta vivencias, que despierta recuerdos y que ilumina el alma de la persona. Entonces pienso en las personas que van a llevar esos pañuelos, ¿no? Cómo se sienten con esas combinaciones. Hay colores para todos los gustos, por supuesto. El color habla, el color dispara la memoria, el color agrega valor, el color aporta identidad y nos refleja a nosotros como personas. Ahí está mi conclusión en este escrito, ¿no? Cómo pudo captar esta empresa Hermès, ¿no? Pudo captar justamente eso, ¿no? El reflejo de las personas que usan estas diferentes combinaciones cromáticas, quienes son, cómo piensan, cómo se sienten a través del uso de este maravilloso pañuelo icónico, objeto de lujo, que bueno, esperemos que algún día todas acá podamos usar, ¿sí? Porque es extremadamente costoso, pero bueno, por lo menos podemos observar y admirar, ¿no? Como si fuese una obra de arte. Así que bueno, ahí llegué a la conclusión del escrito con este abordaje de color. Sí, por supuesto, vengo, como les decía antes, vengo con un lineamiento, porque vengo haciendo análisis de otras marcas de moda, siempre desde la mirada del diseñador, y ahora voy a seguir, me gustó muchísimo el tema del color, de las formas, y voy a seguir rumbeando por ese lado. Veremos el año que viene si avanzamos un poquito más con el color, con las formas simples. Por ahí me voy a ir para otra marca de indumentaria y bueno, voy a compartir en su momento eso, que ya está en camino. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias a vos, María Laura, y por supuesto que este encuentro es una excusa para abrir el canal, a continuar vinculándonos en nuevos proyectos, nuevas investigaciones, así que está abierta la invitación desde siempre. Continuamos y vamos a hablar sobre la primera mirada, la mirada número 1, que tiene que ver con la moda y el arte. En este caso voy a presentar a Román Padín Otero, que nos presentará su investigación acerca de Teresa Berganza, el guardarropa de concierto, directamente desde España. Muchas gracias por participar, Román. Bienvenido. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Bueno, estoy encantado de estar en este foro tan internacional para hablar de moda y sus transversalidades. Y yo quiero avanzar. Yo tuve un primer paso en esta investigación sobre Teresa Berganza de pequeñito, como aficionado a la música clásica, que aunque vivía en un pueblo pequeño de la costa gallega, a través de la televisión española pude conocer el Teatro Real de Madrid y me gustó. Y entonces ahí empecé a comprarme unos fascículos de
ópera y empecé a escuchar a Teresa Berganza, que fue llamada la mezzosoprano del siglo. Nació en 1933 y murió el año pasado, en 2022, y es conocida universalmente, adorada en Argentina, por cierto, y muy conocida en todos los continentes. Entonces, después de esta pequeña aventura prustiana de infancia, en la universidad me especialicé en moda en museos. Y ya cuando conocía a Teresa en persona en el año 2005-2006, ya le planteé la posibilidad de hacer una exposición con sus vestidos de concierto. Porque a los 18, 19, 20 años, cuando ya era melómano y acudía a las salas de conciertos, también no solo en Galicia, en el Liceo, en Barcelona, en el Palau, en muchos sitios. Nos íbamos a fijar en su canto, pero también en lo que llevaba puesto. A través de Maximino Zumalave, que es el director de la Real Filarmonía de Santiago, pude conocerla en persona y proponerle la idea. Pero tardé unos 20 años en poder llevarla a la práctica. En 2021 empecé a investigar si existían esos vestidos en su casa del Escorial. Me di cuenta de que eso era así y tuve toda la ayuda de la familia para poder llevar adelante la investigación. Entonces, a mí me hacía una especial ilusión hacer este trabajo porque me salía exclusivamente de la investigación en el libro. También empezaba a hacer un poco una investigación en terreno, en algo que se podía después transformar en lo que es mi ámbito favorito, que es hacer exposiciones de moda y dar a conocer a un personaje que es universalmente conocido a través de su canto, de su voz, también a través de su guardarropa. Entonces empecé a preparar el estudio buscando como unos antecedentes, digamos, doctrinales, que son los que aparecen en mi artículo, que está publicado en el cuaderno, y a partir de ahí empecé la lucha con las administraciones para conseguir exponer y con las instituciones para conseguir exponer estos vestidos. El guardarropa de concierto de Teresa Berganza se compone de aproximadamente 100 vestidos, documentos, fotografías, recuerdos y accesorios de la cantante. Lo gestiono todo en la integridad y desde que pude hacerme cargo del conjunto de los vestidos, que fue a mediados del año pasado, en julio de 2022, he realizado 7 grandes exposiciones. Voy a comentar esto porque me parece que es un poco el siguiente paso con respecto al propio artículo dentro del cuaderno. Pues cuando preparamos el artículo esto no había ocurrido todavía, es un trabajo in motion. Entonces, la primera exposición fue en el Teatro Real en marzo de este año. Se expuso una selección de vestidos de Loris Azzaro, que es costura, no alta costura francesa, es costura francesa, que era un modista que vistió a Teresa en innumerables ocasiones. Se hizo la exposición en el Teatro de la Zarzuela, que era la casa de Teresa en Madrid, y conseguimos además que el ayuntamiento nombrara la plaza enfrente del teatro Plaza Teresa Berganza. A continuación, tuvimos una exposición en la Casa de Galicia en Madrid, porque Teresa cantó no solamente en español y lo difundió por todo el mundo, castellano, sino que también cantó en las lenguas oficiales, cantó en gallego, en catalán y en vasco. Entonces tenía mucho repertorio en gallego, y no porque el comisario o el investigador sea gallego, sino porque era una producción musical interesante, las canciones xacobeas. Entonces celebramos una exposición con otros vestidos que ella había llevado en Galicia relacionados con este conjunto de canciones compuestas por Antón García Abril, muy conocido por su música de cine. Después hubo una exposición en el Teatro Real que sigue en la actualidad, donde están expuestos 9 de los más antiguos vestidos de Teresa. Hay Balenciaga, hay Caruncho, que es muy extraño que haya Caruncho en las colecciones, Inés Higuera, Pedro Rodríguez, cosas extraordinarias para alguien que estuvo guardando en su guardarropa piezas de su vestuario desde los años 50 hasta los años 2010. Luego tuvimos una cosa que fue extraordinaria, que es que Teresa Berganza, gran difusora del castellano, del español, a través de su indumentaria, entró en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Entonces se hizo un acto oficial en junio de este año, que fue una ampliación de mi investigación, porque ahí relacionábamos directamente un vestido
con un repertorio. Y se donó un vestido a la Caja de las Letras junto con unas partituras y una autobiografía de Teresa. Y finalmente hubo un modelo del mes en el Museo de Traje de Madrid, con el que se consiguió poner en valor a una modista que trabajó en Madrid en los años 50, 60 y 70, que se llama Inés Higuera, que no tenía una presencia notable o en absoluto en el Museo del Traje hasta ese momento, y vistió a todo Madrid. Y Teresa se vestía mucho en ella porque su maestra, Lola Rodríguez Aragón, le recomendó que así lo hiciera. Muy elegante la ropa, muy heterogénea, pero muy llena de influencias culturales, que le venían muy bien a Teresa para hacer según qué repertorio. Y finalmente, hemos cerrado una exposición la semana pasada en A Coruña, en un espacio de una gran sala de exposiciones del Ayuntamiento de A Coruña, que es muy conocido porque es donde está Inditex, que tiene muchísima relación con la moda, y quizás debería haber más relación con la teoría de la moda, por eso yo me hice muy contento de que quisieran tener esta exposición. Y ahí expusimos 50 de los vestidos, y hubo también un concierto de Cecilia Lavilla Berganza, que es la hija pequeña de Teresa, haciendo un repertorio, bueno, haciendo highlights de ella misma y de su madre. Y ahora mismo hay una pequeña exposición en el balneario de Panticosa, que es en Huesca, en el norte de España, relacionando, se llama Vestidos de Estío. Entonces he seleccionado los crepés y las cosas más ligeras con ese espacio expositivo, donde Teresa preparaba sus giras mundiales y donde pasaba vacaciones. Lo que va a ocurrir después es que vamos a empezar con pie firme la difusión internacional de esta colección. Y yo espero que podamos llegar, no sé si a todos los países, todos los que estamos en este foro, pero yo espero que a algunos. Yo espero tener apoyo de las instituciones españolas, lo estoy teniendo hasta cuando finalmente me consiguieron entender de lo que se trataba. Y bueno, yo creo que es una investigación muy satisfactoria porque además conseguimos llevar al museo a gente que normalmente no va. Entonces va pues unas personas que están interesadas en el arte, en la moda, en la manera de representar la belleza a través de otro canal. El objetivo final de la investigación y del trabajo con las exposiciones es hacer de Teresa Berganza un personaje más popular. Era un personaje reconocidísimo, quizás más en el ámbito de la lírica, y mi anhelo es conseguir que a través de la moda sea conocida más popularmente, porque la moda nos ha unido a nosotros y es súper transversal. Y con esto finalizo mi exposición, dándos las gracias. Muchísimas gracias, Román, y así será. Es la idea también un poco de estos encuentros, vincularnos con temáticas que provienen de distintas aristas y nos centran en este complejo sistema que es la moda. La barrera idiomática no nos va a prohibir, comunicarnos con Claudia Carvalho Cimino, que la veo ahí conectada, ella directamente desde Brasil. No sé si tenemos la posibilidad de conversar. Nos presentó en su mirada de moda y arte la influencia española en la pintura de Eduard Manet. La presentamos, ella representa a la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil. Claudia, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? No. Bueno, vamos a dar unos minutos como para que podamos acomodarnos, pero también queríamos presentar esta temática teniéndola a ella conectada. Vamos a ver si en un ratito nos podemos acomodar y presentarla como corresponde. De Brasil me voy a Uruguay, porque está acá cerquita también, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos hace muy pocos días en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño aquí en Argentina. Jorge Castro, buenas tardes y bienvenido a este encuentro. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto y además muy placentero por escuchar las experiencias de los distintos colegas que realmente son súper interesantes y la verdad que en distintas aristas, pero los felicito. Como decía Patricia, venimos transitando, digamos, hace varios números, digamos, de los cuadernos, por lo que es la industria de la moda, ¿sí? Y arrancamos
tomando, digamos, la industria de la moda, los objetivos de desarrollo sostenible. Fuimos, de alguna manera, después incorporando los inputs y los outputs, digamos, como para poder mirar a la moda desde un punto de vista sistémico. Después fuimos también mirando a lo que tiene que ver con, en este caso, algunos actores que nos parecen fundamentales para la transformación. ¿Bien? Partimos de algunos datos que no son demasiado buenos, y decía Patricia al inicio, que digamos que es la segunda industria, digamos, ¿no?, más contaminante, y eso fue lo que nos despertó un poco el ánimo para empezar a ver también cómo, más allá de demostrar una situación, también cómo poder mejorar una situación. Porque eso es un poco el espíritu. Entonces decíamos, bueno, el 10% de las emisiones de carbono en el mundo, el 24% del uso mundial de insecticidas en un 3% de la tierra cultivable, lo cual es un exceso sin duda, el 85% también de los productos textiles usados terminan en basurales, y la cantidad de toneladas que quedan, digamos, en basurales y en los océanos. Hace poquito salió un artículo, digamos, en el desierto de Atacama, en donde hay contingentes muy significativos, digamos, en lo que es desechos textiles, y muchas prendas que ni siquiera fueron usadas. Bien, entonces, dentro de este cuaderno 174 dijimos, bueno, ¿qué actores entendemos nosotros que son importantes para la transformación? Por un lado, las universidades. Ahí pensamos que hay un meollo importante como para poder trabajar desde el punto de vista de la responsabilidad social en la formación de los futuros profesionales. Segundo caso, digamos, o segundo actor, los propios diseñadores, que Fletcher y Rose dicen, bueno, deben transformarse en activistas en cuanto a lo que tiene que ver con la selección de qué insumos utilizar, qué desechos van a dejar, el tema de la sustentabilidad, la posibilidad, digamos, de trabajar hacia una moda circular. Bien, y otra de las cosas que es uno de los desvelos, que esto lo engancho a Patricia y a Eugenia, que es lo que vamos a seguir, como decía María Laura, estamos trabajando en otra empresa y en otros colores. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando sobre esto, que es el consumo consciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con otros autores que no son los que estamos trabajando acá. Bien, entonces, partiendo brevemente, digamos, de lo que es la universidad, nosotros entendemos que las universidades en su trilogía, digamos, de lo que tiene que ver con investigación, extensión y educación, deben de ser también espacios de sensibilización. Y esos espacios de sensibilización comienzan fuera del aula, digamos, ¿no? Porque en el aula sí, obviamente uno está educando, pero el hecho de acercar a los estudiantes, digamos, a los problemas de los contextos, los va sensibilizando y va construyendo también ciudadanos responsables y conscientes, comprometidos con la sociedad. Algunos de los aspectos que nosotros conceptualmente que entendemos que tiene que ser transversal en la formación, tiene que ver con la temática ambiental y sustentabilidad, y también en la mirada de triple impacto. ¿Sí? Ya no nos podemos quedar, digamos, solamente con una mirada que solo evalúe lo económico, sino que también en esas decisiones tiene que también haber una pata social y una pata medioambiental, por decirlo de una manera bastante trivial. El rol de los diseñadores. Bueno, hoy hablábamos. Le voy a leer una frase que en realidad es de Cerdá y Kalilova, que dice que el mejor diseño puede hacer que los productos sean duraderos o fáciles de reparar, actualizar o reelaborar, pudiendo también ayudar a los recicladores a desmontar los productos a fin de recuperar componentes y materiales valiosos. Obviamente, digamos que ellos hablan de moda circular, ¿no? Obviamente no. Y entonces acá hablábamos de que los diseñadores deberían tomar en consideración, como decíamos, la preservación de los recursos, disminución de la contaminación, minimizar los desperdicios y reutilización de los mismos. Y acá, decía Patricia, venimos de distintos palos, y es verdad, venimos de distintas áreas. Entonces no puedo dejar un concepto que manejó en origen Foucault, digamos, que tiene que ver con de la privación al placer por un bien superior. Nosotros siempre estamos, en general, privándonos de cosas en pro de algo. Pagamos la sociedad médica, pagamos, digamos, la emergencia móvil, pagamos, digamos, el seguro del auto. ¿En pro de qué? Perdemos parte de nuestra libertad por algo que en realidad entendemos como un bien superior, porque en algún momento nos va a tocar. Obviamente el bien superior, o uno de ellos es el complejo fúnebre, pero de eso no hablemos, pero seguramente en algún momento lo vamos a utilizar. Bien, ahora, ¿cómo podemos traer este concepto acá? Porque también es importante ver, digamos, de cómo podemos
tener una mirada diferente, una forma de pensar, de sentir y actuar diferente en pro del cuidado de nuestro propio planeta, como algo superior a lo que tiene que ver con ese mero capricho, muchas veces, de lo que es el consumo, ¿sí? O mejor dicho, el consumismo. No sé si se entiende el concepto, digo, básicamente la asociación. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa decía que del 2000 al 2020 la gente adquiría 60% más de ropa, lo usaba el 50% de lo que usaba antes, ¿sí? Pero el 40%, y esto es lo anecdótico, quedaba siempre en un placar sin utilizar. Esto es un tema a tener en consideración. Siguiendo con esta línea, para ir medianamente rápido, también tomamos en consideración el Pacto Mundial de la ONU, ¿sí? Que ya por el 2019 hablaba sobre la sostenibilidad. Y a este pacto, lo que hicimos fue trabajar y decir, bueno, dentro de estas líneas que utiliza la ONU, que tiene que ver con derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción, a las principales líneas y a su definición, vamos a agregarle cuáles son los ODS que a nuestro entender, digamos, serían funcionales para trabajar en cada una de esas líneas. A modo de ejemplo, para no extendernos, esto está desarrollado, como decíamos, en el texto, tenemos en el trabajo, por ejemplo, la línea de trabajo, dice defender la libertad de acción y reconocimiento de los derechos de negociación colectiva, eliminar toda forma de trabajo forzado o obligatorio, no permitir la contratación y utilización de mano de obra infantil, y eliminar todo tipo de discriminación con respecto al empleo y ocupación. Y acá pongo esta solamente para no hablar de todo: fin de la pobreza, que es el 1, el 2 es el ODS hambre cero, el 4 educación de calidad, 5 igualdad de género, 6 trabajo decente y crecimiento económico, 10 reducción de las desigualdades, 12 producción y consumo responsable, 16 paz, justicia e instituciones sólidas, y 17 alianzas para lograr los objetivos. Me parece que esto engloba bastante, digamos, lo que tiene que ver con este ítem. Hago lo mismo, digamos, con las otras líneas. Digo, tenemos poco tiempo, pero todo esto va en una línea hacia esa economía circular. Y dentro de esa economía circular, obviamente que estamos hablando de algo restaurativo, regenerativo, de tomar en consideración los aspectos técnicos, pero también los biológicos. No expoliar a la naturaleza, digamos, por un lado tener en consideración todos los elementos que pueden no ser renovables. Y por otro lado, conocer el ritmo de la naturaleza para no quitarle a la naturaleza a ritmos más acelerados, que es lo que la propia naturaleza produce. En esa misma dirección, también hicimos otro análisis, digamos, en donde hablamos de la economía circular, de los distintos niveles, productos, procesos y personas, y acá fuimos agregando 9 Rs, ¿sí? 9 Rs que tienen que ver también con renunciar, repensar, reducir, reutilizar, refabricar, restaurar, reciclar, redefinir y reparar. ¿Bien? Estos, de alguna manera, hablan, digamos, de todo lo que podemos hacer con los productos, y ya desde el pienso, digamos, porque no es con el producto que ya se utiliza, sino desde el propio diseño, digamos, cómo se puede empezar a pensar ya en un futuro, en no solamente en que uso, tiro y vuelvo a comprar, sino que en los propios elementos poder empezar a pensar que pueden ser reutilizados en una segunda ocasión y quizá en más. Decíamos que la industria de la moda la miramos como algo circular. Roland Barthes decía, no podemos ver a la moda solamente en forma fragmentada, tenemos que verla desde el inicio, el proceso y lo que tiene que ver con lo posterior a lo que tiene que ver con la fabricación, es decir, en el consumo y los desechos. Entonces, acá tiene que ver, obviamente, por los insumos, la mano de obra y todo lo que tiene que ver con lo medioambiental. Pero también tendremos que ver, digamos, dentro de esta lógica, cuáles son nuestros proveedores, los competidores, nuestros colaboradores y también los clientes, que se muestren afines a esta línea. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá es donde, para cerrar un poco esta intervención, hablo de institucionalización, internalización y habitualización. Estos son 3 conceptos que manejaban Berger y Gluckman en lo que tiene que ver con la construcción social de la realidad. Y nosotros pensamos, hoy hablábamos de lo que es el consumo, y esto es lo que ahí es donde tenemos un cuello de botella, que me parece que desde nuestra mirada es importante. Transitar por este camino es comenzar por procesos de socialización. Claro, procesos de socialización que tienen que empezar desde pequeños, obviamente nosotros vamos normalizando las cosas que vamos viendo desde pequeños, y dentro de eso es la construcción de inteligencias colectivas. Y ahí es donde vamos a dejar el gancho para el próximo.
¿Está claro? Ahí vamos a manejar, digamos, a 2 autores, un brasileño, Levi, ¿sí? Y otro que es cubano, pero está trabajando en España, que es Amalio Rey, que hablan sobre inteligencias colectivas. ¿Ah? Y a ver cómo las inteligencias colectivas pueden, desde ese pensar en colectivo y no pensar desde lo individual, favorecer este tipo de cosas. Vamos a agregar también a, que me costó conseguirlo, pero llegó el libro de Otto Scrammer, digamos, ¿no? La teoría U, digamos, que también me parece súper interesante, que es pensar y liderar desde lo emergente, no venir desde atrás, sino venir desde el futuro. Y como dice, una de las cosas que escuché estando en Argentina, y esto no tiene nada que ver con política, por favor, que se me entiende, lo voy a ver desde ensayista, ¿sí? Y escritor, a Santiago Kodvalov, digamos, ¿no? Es más, compré un libro de él que se llama Los desafíos del pensar. Y entonces me pareció que está súper interesante, y también voy a incorporar algo de él porque ya estuve leyendo algunas cosas. Y por ahí vamos, para ese lado vamos a estar trabajando sobre el nuevo artículo. Fabuloso, Jorge. Ya tomamos el compromiso entonces para encaminarnos en esta próxima edición. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y es un placer como siempre. Siguiendo esta línea de moda y sostenibilidad, voy a dar paso a la presentación de Elizabeth Retamose, directamente desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos va a presentar acerca de las nuevas lógicas productivas en indumentaria sostenible. Buenas tardes, Elizabeth. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Estoy media ahí Sí. con la voz, pero ahí vamos, ¿eh? Bueno, qué alegría encontrarme con Jorge Castro, que la verdad que es como, estamos, me parecen, alineados en la misma cosa para investigar. Bueno, voy a poner el cronómetro, así no me voy demasiado, porque si hay algo que me gusta es hablar, así que vamos a controlarlo. Bueno, Jorge ya les habló un poco de estos impactos que produce la indumentaria, así que yo no voy a mencionar los mismos porque compartimos varios, pero sí voy a sumar unos que tenía ahí que me parece que como que terminan de ilustrar esto que decía Jorge, que por ejemplo ya hay datos relevados que para producir indumentaria anualmente se gastan 93 millones de metros cúbicos de agua. Hay otro dato que también es como imaginarse qué está pasando, ¿no? Porque cuando uno lava la ropa, se desprenden esos microplásticos que terminan en el océano, ¿no? En el océano son ingeridos por los peces que después nos comemos nosotros. Entonces ya esto ha llegado a la cadena trófica, ¿no? Es algo que nos está tocando de cerca, ya es la salud, hay escritos, no es algo que se está viendo, ya se sabe que el plástico se está incorporando en nuestro alimento. Entonces, bueno, ¿esto qué viene? A que la industria de la indumentaria es la segunda más contaminante, es la segunda que produce más plásticos por detrás de la del petróleo. Entonces cuando nos vestimos, empezar a mirar cómo eso que llevamos puesto, eso que parece que no contamina, que no nada, y un poco viene también con esto que deja Jorge, del cliente, del usuario, del que compra, de ser consciente con eso, ¿no? De qué tejidos estoy comprando, necesito más de una abuela, y ya me sale como la abuela que les empieza a decir cosas, pero es un poco para ponernos en tema de que parece que es un tema así como lejano, la moda, pero la moda, si bien es la moda, la indumentaria, es lo que llevamos puesto todos los días, es esa ropa que lavamos un montón de veces, la necesitas lavar tantos, acuérdense que se van los microplásticos por el mar y esas cuestiones. Es como, bueno, empezar a repensar, ¿no? Sí, por ahí veo que Román se ríe, sí, me sale como lo de la abuelita retadora, pero yo entiendo porque mi hermana me pone en esa posición de que ella vive en Europa y ya compra. Yo digo, dale, Laura, necesitas tantas cosas. Bueno, ese era un poco el ponernos en tema de lo que es la indumentaria, la contaminación, que no es un tema ajeno, sino que es responsabilidad de todos, y es la segunda más contaminante. Entonces es como para pensar un poco. Bueno, en base a estas cosas, ¿por qué nosotros estudiamos eso? Desde el 2011 que estudio indumentaria sostenible en el grupo de investigación de Mar del Plata, en el Jitsu, y bueno, esta era una de las motivaciones, ya son muchos años investigando lo mismo, entonces como que te vas poniendo la camiseta. Bueno, estos datos indican que es necesario, ¿no? Cambiar esa forma tradicional de producción, esa producción lineal que se conoce, que es la que utilizan la mayoría de las empresas, tiene que cambiar para que esto cambie, ¿no? Entonces, ¿qué otras maneras de producir hay? Y es lo que estuvimos buscando. Durante todos estos 12 años que yo les hacía mención, en general trabajamos con lo que es centrados en el trabajo de el diseño de la empresa, es decir,
el diseñador en los distintos eslabones del ciclo productivo de la indumentaria, es decir, desde que se selecciona el tejido, cuando se cose, cuando se compra, cuando se vende, cuando llega el fin de vida, trabajamos casi siempre centrados ahí, en el ciclo productivo. Lo que fuimos viendo es que eso está cambiando, que ya para ser una empresa sostenible no alcanza con focalizarte en los distintos eslabones de ese ciclo productivo. Entonces, es que con el objetivo de ver cómo están cambiando las formas de producción de esas empresas, es que planteamos este trabajo que se llama Las nuevas lógicas de producción sustentable, y viene al caso en un trabajo que presentamos recién, estaba Fabiola, que nosotros desde el grupo de indumentaria ya empezamos a trabajar con empresas aplicando lo que por años teníamos de teoría, es decir, ya estamos aplicando todas esas cosas que teorizábamos, cómo hacemos, cómo aplicamos el desperdicio cero, es como que acompañamos a la empresa en los distintos pasos. Entonces como que va progresando el asunto. Y también me sorprende que Jorge trabaja con actores sociales, que este trabajo habla de lo mismo, que en este caso los denominamos stakeholders. ¿Por qué stakeholders? Porque cuando empezamos a ver cómo es que estaban trabajando estas empresas, notamos que las empresas, acá me olvidé un dato importante, es que este trabajo se hace sobre una empresa que fue evaluada con el sello CEDIS y además con otra herramienta que se llama lista de chequeo que hicimos con Guillermo Bengoa para la tesis doctoral, y es la empresa que estaba mejor rankeada con las dos herramientas de evaluación. Entonces quisimos saber por qué esta empresa se diferencia de todas las demás, que si bien tienen un índice de sostenibilidad, esta ya estaba despegada. Entonces tuvimos acceso a trabajar con esta empresa a nivel visitas, entrevistas, con los diseñadores, con los que producían, así como muy a fondo, así que eso la verdad que para nosotros fue un gran logro, también por parte de la empresa, porque justamente esta empresa nace con un concepto de quererse ser sostenibles. Esto se evidencia, por ejemplo, que la empresa se somete a la certificación B ella misma, ¿no? Porque esto no es obligatorio, pero se somete, y de hecho la obtiene, entonces como que es una empresa que ya nace con un concepto de querer ser sostenible. Bien, empezamos, retomo lo de los stakeholders, que es como una palabra media rara, pero que a nosotros nos aclaró un poco el panorama. Dentro de todos esos actores sociales que intervienen en el ciclo productivo, veíamos que la empresa se relacionaba con algunos particularmente, como con más fuerza. Empezamos a buscar un poco de sociología y descubrimos que hace muchos años ya Freeman trabaja con estos stakeholders, que él los denomina como a cualquier grupo o individuo que pueda afectar o que se vea afectado por la consecución de los propósitos de la empresa. Como haciéndolo más fácil, es decir, ¿cuáles de todos esos actores sociales son los importantes para mi empresa? ¿Con cuáles me tengo que aliar para obtener, en este caso, como, lo relacionado a la sostenibilidad, ¿no? Bien, Gardetti también, que es un autor acá argentino, hizo mención a los stakeholders en el libro del 2017, que era algo de textiles, y decía que los stakeholders no están estudiados y que él entendía que generaban una ventaja competitiva, como que dejó ahí, tiró la piedra y la dejó ahí como picando. Bueno, fuimos tomando esas cosas y descubrimos que teníamos que trabajar con esos stakeholders, descubrir cuáles eran en las empresas, en este caso en esta empresa que estudiamos. Para eso encontramos cómo trabajamos con estos stakeholders. Acuérdense que yo soy diseñadora, o sea que estaba metiendo una pata en lo que es sociología y un poco en lo que es, esto está muy relacionado a lo que es algo de administración empresarial. Entonces como que íbamos ahí viendo y encontramos que los stakeholders se trabajan con distintas metodologías. Nosotros nos quedamos con una que utilizan Wheeler y Silampa, que la hicieron esta categorización de stakeholders para una empresa de cosmética que tenía la intención de hacer cosmética natural que contamine menos. Entonces la tomamos, la cambiamos un poco porque teníamos que llevar esa categoría de actores sociales importantes, ¿no?, a una región particular, productiva de indumentaria, que tiene sus características. Bueno, eso ya como otro trabajo aparte que fuimos haciendo, de tratar de incorporar en esta categorización que estábamos como modificando las características de nuestro entorno productivo. Bueno, esa categoría es medio como que se hace choclo con tantos nombres, pero terminan siendo 4 categorías, que son los actores sociales, estos stakeholders sociales primarios,
sociales secundarios, los no sociales primarios y los no sociales secundarios. Bueno, dentro de esos fuimos como poniendo bloques. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo solo porque si no se hacen como muchos nombres, pero en el trabajo está bastante bien descrito. Dentro de los actores sociales primarios se encuentran, por ejemplo, los proveedores, los clientes, los empleados, que son el núcleo de actores sociales con el cual se relaciona cualquier empresa que funciona, ¿no? que vende. Entonces, con esos se relacionan todas. Y así, en base a esta categorización, nosotros armamos como un círculo a partir del cual la empresa se relaciona con esos que le decía, con los primarios, siempre, porque si no, no funcionaría. Después tenemos en esos círculos concéntricos los actores sociales con los que se relaciona cada vez menos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el gráfico también es importante de ver en el trabajo, si tienen la oportunidad o si quieren saber de qué se trata esto, porque el gráfico también te muestra, es como una foto del momento con qué actores sociales se está relacionando la empresa en ese momento y de qué manera. ¿Y qué es de esta manera? ¿Se relaciona sí o no? ¿No? Esa es la primera pregunta. Después, ¿cómo se relaciona con esos actores sociales? Bueno, nosotros pusimos 3 formas, que se relaciona de manera frecuente, que se relaciona de manera esporádica o que no se relaciona. En el caso de esta empresa, detectamos que se relaciona con solo el 40% de los stakeholders que nosotros habíamos mapeado. Hicimos hay algo importante que por ahí dejé como pasar, es que en principio la categorización que hicimos una categorización ideal, es decir, rastreamos en toda nuestra región con qué actores sociales se tendría que relacionar una empresa para ser sostenible 100%. Es como un caso ideal, ¿no? Como una cosa muy loca, pero con todos estos actores sociales se podría relacionar y tendría beneficios que lo acompañarían en ese camino de ser más sostenible. Después, la segunda etapa es ir a la empresa y detectar con cuáles de esos te estás relacionando vos para después poder comparar. Bueno, en esa comparación es que salen estos datos, que de ese 100% que nosotros idealizamos, se relacionan solo con el 40%, es decir, que ahí queda como un 60% que todavía se puede seguir trabajando para que mejore. Ahí por ahí el dato de cómo viene esto de la relación y de qué tan sostenible es una empresa, en la tesis doctoral que yo hice el año pasado, ahí se probaba, se verificaba de alguna manera que eran 2 cosas que iban de manera proporcional, ¿no? Que si vos te relacionabas con más actores sociales, con estos stakeholders, en general también aumentaba tu índice de sostenibilidad. Bien, ahí hice como un gran choclo así. Estaría bueno que, si pueden ver el gráfico ese que se logró en el trabajo, a ver, muy bien, un poco clarifica todo este lío que hice de stakeholders, de los primarios y los secundarios y cómo. Pero a lo que llegamos de esta empresa es que, bueno, descubrimos que sí, que esta era una empresa que se relacionaba con las 4 categorías de stakeholder, que es lo diferente, ¿no? Lo que se ve, porque antes, yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar esto de sostenibilidad indumentaria, decíamos, bueno, la intención era tener un ecoproducto, es decir, que el producto se centraba en el producto. Después pasamos al diseño para la sostenibilidad, que incorporaba la parte social. Entonces teníamos primero el producto, después más adelante fue el producto y la parte social. Y ahora estamos en otra etapa, en esa etapa que estamos como viendo que sucede, que es la empresa relacionándose con el entorno en el cual vive, es decir, con el lugar desde donde saca los recursos. Por ejemplo, esta empresa tiene una ONG, se ocupa de la limpieza de playas, por darle algunas características, ¿no? Es decir, está yendo un paso más allá de lo que conocemos como tradicionalmente empresa sostenible. Y bueno, para no hacerlo tan largo, nos quedamos con esto, con ver cómo la posibilidad de relacionarte con actores sociales relevantes, es decir, que la empresa debería como tratar de entender cuáles son para relacionarse con esos y avanzar en la sostenibilidad, probablemente habrá caminos a esto de ser una empresa sostenible. Y si bien, bueno, esto no es una solución absoluta, son como ideas que van surgiendo, consideramos que dentro de las limitaciones que tenemos en el sistema, es un avance significativo porque puede ser como punto de partida para nuevas investigaciones. Creo que está entrando mi hijo de 2 años.
Y bueno, me quedo con eso, con que son nuevos caminos que se pueden ir viendo, no entró, que se pueden ir viendo y tomarlos, ¿no? Para seguir investigando y avanzar en este camino de la sostenibilidad. Ahí quedó. Bueno, muchas gracias por escucharme y creo que cumplí de tiempo. Gracias, Elizabeth, un placer, y desde ya que queda muchísimo todavía por recorrer y mucho camino por delante. Ahora sí, Claudia, estamos conectadas, te vemos y te escuchamos. Muchísimas gracias por participar. Voy a hacer nuevamente la presentación para aquellos que se sumaron más tarde. Ella directamente nos visita virtualmente desde la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, y nos va a presentar un breve resumen de lo que fue su escrito, que forma parte de los cuadernos, La influencia española en la pintura de Edouard Manet. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Está me ouvindo? Estou muito honrada de estar aqui e muitas graças pela invitação e perdão por não falar bem espanhol. Então, por isso eu vou falar português. Adelante con eso, no hay ningún problema. Graças. Bom, então, iniciando a minha apresentação, né, eu vou falar sobre a investigação da moda aliada à arte, né, com o pintor Edouard Manet e com um olhar específico sobre o quadro Lola de Valence, né, que é um quadro que me chamou muita atenção pela vestimenta da bailarina, né, que ele reproduz com uma estampa floral de uma riqueza muito grande, com tons vivos, né, associados ao preto, e com um trabalho, né, de uma pintura, de um trabalho muito bonito, né? E esse quadro, ele integrou a exposição Manet Velázquez, La manière espagnole au XIe siècle, que ocorreu em Paris, no Museu d'Orsay, em 2003, né? E essa exposição, ela buscou destacar várias obras-primas, né, espanholas, que influenciaram muito os pintores franceses, né, dessa época. Entre eles, posso aqui citar o Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Rivera, Francisco de Zurbarán, El Greco e o Goya, né? E essa exposição também ocorreu em Nova York, né? E no Metropolitan Museum, em 2003 também, depois de ter passado por Paris. Manet foi um pintor francês que foi muito influenciado, principalmente por Goya e por Velázquez, né? Vários historiadores apresentam essa influência em relação aos quadros, ao estilo de pintura, às posições, né, das pessoas, inclusive citam, por exemplo, o quadro que 3 de Maio de Goya, como a execução de Maximiliano, né, de Manet, e o próprio quadro, né, que eu fiz a pesquisa em cima dele, que foi Lola de Valence. A Lola de Valence foi uma reprodução de Manet da bailarina Dolores Meleia, que se encontrava, é uma bailarina espanhola, que se encontrava em Paris, no século XIX, com o espetáculo Flor de Sevilha, na segunda temporada no Hipódromo de Paris, na França, por volta de 1862 e 63. E o Manet a retratou, e assim, o que me chamou muita atenção foi o olhar dele para retratá-la justamente valorizando tanto aquela estampa, né, que é o diferencial do quadro, e que, inclusive,
chama atenção para todo esse espanholismo, né, essa influência espanhola, e que depois, na própria exposição, a gente vai ver que dentre os souvenirs e as peças que eles fizeram para venda, tem inclusive um lenço e uma estola que reproduz a estampa da saia da bailarina espanhola, né? E essa saia, se a gente for considerar toda a pesquisa em relação à moda, a influência da moda espanhola e todos os elementos que foram surgindo, né? A gente considera, por exemplo, que a saia é um dos elementos principais, né? Que que caracterizavam principalmente a moda espanhola daquela época, e houveram críticas em relação a esse quadro, principalmente porque ele não era uma representação romântica, né, da bailarina. Eles falaram que era uma representação muito... como que eu vou dizer? Sem ter aquela representação etérea, até com bastante erotismo para a época, né? Hoje, talvez a gente não perceba tanto esse erotismo, porque a gente não vê essa diferença do romantismo para o que começou a existir naquela época. Mas, para eles, foi uma representação que já começava a representar toda essa força da mulher, né? que vinha se destacando na moda, que era uma mulher autêntica, que era uma mulher que não era mais subjugada, né? E aí eu fiz uma relação no meu texto com relação à imagem da flor também, né? Que a flor representa toda a feminilidade da mulher, e a estampa é um floral, né? Que alia o preto com as cores vivas. E dentro dessa minha pesquisa, quem puder ter oportunidade, né, de ver, de ler o texto por completo, né, para poder ver toda a evolução dessa pesquisa, que chega na conclusão de que realmente Manet foi muito perspicaz, né, em conseguir retratar no seu quadro, com uma força tão grande, essa estampa que realmente reproduz toda essa força, né, da influência espanhola na moda desse período, e que traz hoje tantas oportunidades para que a gente pesquise e conheça, né, como foi a evolução da moda nesse momento, né? Então é isso, eu agradeço muito a atenção, a oportunidade, e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada a todos. Gracias, Claudia. Los agradecidos somos nosotros y un placer escucharte con muchísima atención para poder entender cada uno de los conceptos, pero si quieren conocer más en detalle, e insisto, aquellos que se quedaron hasta el final, lo pueden encontrar incluso con los acompañamientos de la bibliografía y el material audiovisual, visual en realidad, no audiovisual, en la línea de cuadernos de nuestra página web, palermo.edu/cuadernos DC, ahí encontrarán cada uno de los detalles de las investigaciones. Y ya llegamos al final de este encuentro, esta excusa que nos reúne hoy en distintas partes del mundo. Es un placer que hayamos coincidido hoy, así que les queremos agradecer de parte de la Coordinación de Moda y Tendencias de la Universidad de Palermo, que coordina la doctora Patricia Doria, por su tiempo, por prestarnos estos conocimientos y estos detalles en sus investigaciones. Es un placer también para mí siempre mantenernos en contacto, los persigo siempre por mails o por alguna otra vía de comunicación para seguir vinculados, y seguramente habrá mucho por recorrer y por delante para seguir en contacto. Así que de mi parte, muy agradecida. Bueno, de mi parte también, pues ya lo dijo todo Euge, para mí es un encuentro hasta entre amigos, porque como leemos tanto los escritos para
poderlos mandar a publicar y todo, entonces como que los súper conocemos a todos ustedes, así que verlos en estos encuentros me parece maravilloso, y como le comentaba a María Laura, me parece súper nutritivo académicamente porque nos llevan de un lado a otro y siempre atravesamos en algún punto la moda todo el tiempo. Así que muchísimas gracias, cuente con nosotras, cuente con nuestros mails para lo que necesiten. Por ahí no solamente es en escritura, sino si nos precisan para algo más, estamos en el mundo de la moda y estamos haciendo historia con esto, porque estamos sentando teoría y disciplina en moda, eso me encanta. Así que muchísimas gracias y gracias por su tiempo, sobre todo.